Estoy sumamente feliz, muy emocionado porque fueron 3 días increíbles, estuvieron muy divertidos, pero aparte de la diversión, hubo decenas de jóvenes que entregaron su vida a Dios. Hubo un montón de testimonios de chavos que llegaron el primer día que decían, no, pues yo no quiero ir, no sé a qué vine, me invitaron, me trajeron a fuerzas, pero los veías el segundo, el tercer día, cómo iban conectando con amigos, cómo fueron entregando su vida a Dios y al final contaron sus testimonios de cómo algunos están luchando con adicciones, algunos están luchando con pensamientos suicidas, algunos están luchando con soledad, están luchando con un montón de cosas. Y que gracias a Dios dieron un primer paso para entregar su vida a Dios, y de aquí en adelante pues hay que acompañarlos, hay que estar orando por ellos. Hay muchas personas de las que están aquí que nos acompañaron en ir a servir, el equipo de cocina, el equipo de logística, a todos los jóvenes líderes que estuvieron ahí, gracias. Y también quiero dar las gracias porque hubo personas que aportaron económicamente, porque había algunos chicos, que también hay algunos aquí en este servicio que no tenían para poder pagar su lugar, y hubo personas que sembraron y pudieron ir esos jóvenes. De verdad, de todo corazón, muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando de una u otra manera en el campamento Nunca Solos. ¿Y por qué menciono el campamento? La verdad es que lo tomé de base, de inspiración, todo lo que vi allí en el campamento, para también crear este mensaje. Y te voy a platicar desde el inicio. En enero de este año nos sentamos el equipo principal y empezamos a planear el primer semestre de las actividades más grandes de la iglesia. Y cuando llegamos al mes de abril, me dice el pastor: Luis, en abril te toca organizar un campamento de jóvenes. Y yo, sí, pastor, pero por dentro me empezó a dar nervios, empecé a sentir algo de miedo, porque yo nunca había organizado un campamento. Yo llegué a la iglesia ya grande, de hecho nunca fui a un campamento yo siendo joven. Yo llegué aquí ya cuando tenía 24 años, hace 10 años llegué a la iglesia, y yo nunca fui a un campamento estando joven. Me ha tocado. El año pasado fui a Guadalajara, llevé a unos jóvenes también a un campamento, y fue justo para aprender cómo lo organizaban, qué es lo que hacían allá. Pero ya al momento que te dicen, ahora a ti te toca organizarlo, se siente un poquito de temor de que todo vaya a salir bien, de que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Pero bueno, dije, lo acepté y empecé a pensar, a ver, ¿qué es algo con lo que batallan los jóvenes? Y gracias a Dios tengo mucha conexión con los jóvenes que tenemos en la iglesia. Empecé a platicar con ellos, y todo el tiempo que ya llevo platicando con ellos, y identifiqué varias cosas muy fácil. Una de las luchas más grandes que tienen nuestros jóvenes es, como les mencionaba, un sentimiento de soledad. Un sentimiento de que a mí no me entienden, a mí no me apoyan, por mí no se preocupan, conmigo no puede hacer nada Dios. Yo no tengo esa familia perfecta, yo no tengo las herramientas para salir adelante, ni siquiera para buscar a Dios. No soy tan especial, de mí se han olvidado. Esos son muchos de los pensamientos que tienen nuestros jóvenes. Entonces para mí fue muy fácil. A la siguiente semana le dije a Joel, todavía no organizo nada, pero ya tengo el nombre del campamento, se va a llamar Nunca Solos, porque creo que aunque a veces es real que nuestros jóvenes están solos o piensan que están solos, no están solos, porque Dios está con ellos. Dios está con ellos. Y quería iniciar de esto porque creo que no es un problema solo de adolescentes o de jóvenes. Creo que es un problema que tenemos todas las personas aún siendo adultas. Creo que es un problema arraigado en este tipo de sociedad, lleno de trabajo, lleno de redes sociales, donde ya no hay conexión, ya no tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos personas ahí en nuestra familia, a nuestro alrededor, pero a veces ya no hay conexión, ya no hay pláticas profundas, ya no sabemos qué le está pasando a las personas a nuestro alrededor, ni ellos saben lo que nosotros estamos pasando. Y también tenemos sentimientos de soledad, y a veces esos sentimientos que nos hacen
sentir nuestro alrededor, las personas que nos rodean, nosotros también se los damos a Dios y pensamos que para Dios es igual, que a Dios tampoco le importo, que Dios tampoco se preocupa por mí. Y pensamos eso porque a veces nos comparamos. Nosotros sabemos que en las redes sociales todo el mundo pone nada más lo más bonito, nada más ponen las fotos que aparentemente todo está bien, y podemos pensar que Dios bendice a todos los demás menos a nosotros. Que Dios bendice a las otras familias, que Dios bendice a otros trabajos, que Dios bendice a otras personas. ¿Y por qué entonces yo sigo batallando con estas adicciones? ¿Por qué yo sigo batallando con esta soledad? ¿Por qué yo sigo batallando con este matrimonio, con estos hijos? Y te aseguro que es un pensamiento que en algún momento de nuestra vida lo podemos llegar a sentir. Así que si el día de hoy tú te sientes así, que piensas que Dios nada más bendice y ayuda a otros, no eres el único. Y también te puedo decir que no estás solo. Dios está contigo, Dios ve tu problema, Dios está ahí y Él está actuando y obrando en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en tu enfermedad. No estás solo, Dios está contigo. Y quisiera iniciar leyendo junto contigo este pasaje de la Biblia que viene en Romanos capítulo 5 versos 1 al 8, pero antes de leerlo quisiera mencionarte algo. A veces hay una lucha en nuestra mente porque por un lado pensamos, es que yo no soy digno de Dios, yo no soy digno de que Dios actúe en mi vida, de que Dios me ayude. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos amó primero, aún estando nosotros envueltos y muertos en delitos y pecados. Pero por otra parte, Dios no nos quiere dejar así. Dios sí te ama tal como eres y Él murió antes de que tú lo buscaras, pero no te quiere dejar así. Ni a mí me quiere dejar así. Dios nos quiere transformar en otras personas. Y vamos a leer juntos este pasaje de la Biblia para iniciar. Romanos capítulo 5 versos 1 al 8 dice así: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar este mensaje. Te invito a que me ayudes a orar y que sea Dios quien nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias porque sabemos que nosotros éramos inmerecedores de tu amor, de tu gracia, de tu sacrificio en la cruz por nosotros, Señor. Y fuiste tú quien nos amó primero, quien nos buscó y murió por nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio y gracias por esta nueva vida que nos da, Señor. Ayúdanos a aceptar tu sacrificio, ayúdanos a recibir tus bendiciones, ayúdanos a cambiar nuestra mente, nuestro corazón y poder ser transformados por ti y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, Dios nos ama tal como somos.
Dios nos amó primero, pero eso no está en contra de que Dios nos quiere transformar. Dios, incluso por tanto que te ama a ti y me ama a mí, quiere ayudarte a que logres ser la persona con el propósito que Él te creó. Él nos creó con un propósito santo, eterno, solo que nosotros como humanidad nos desviamos de ese propósito. Pero Dios nos quiere transformar al propósito original con el cual nos creó. Dios nos ama tal como somos, sí, pero Él nos quiere transformar en nuevas personas. Y es que así es nuestro Dios. Un Dios que murió por nosotros a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra historia. Y hay 2 puntos que me gustaría compartirte el día de hoy. Que Dios nos acepta, pero que Dios no nos quiere dejar igual. Y para eso, quisiera que leyeras junto conmigo y estudiáramos un poquito de la historia de un personaje muy importante en la Biblia, de un discípulo de Jesús muy importante que se llama Simón. Simón, que luego fue llamado Pedro. Simón, un pescador, que si has visto la serie de Chosen, ¿alguien ha visto la serie de Chosen? Si no la has visto, te la recomiendo. Y si no la has visto, o si sí la has visto, te recomiendo aún más la Biblia. Esa todavía está aún más interesante. Esa está más divertida todavía. Date un tiempo, vas a ver que están historias increíbles, que te vas a entretener por horas. Pero Simón inició siendo simplemente un pescador cansado y sin fe, pero al final se convirtió en Pedro, uno de los principales líderes de los discípulos de Jesús después de su muerte. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el inicio del camino de Simón para transformarse en Pedro? Vamos a ver algunos puntos en esta conversión de Simón en Pedro. Y vamos a iniciar con el primer contacto que tuvo Simón con Jesús. Y en esta primera parte, como consejo que podemos aprender de Simón, es el siguiente: acepta la oportunidad que Dios te da. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versos 1 al 3. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando estaba estudiando este pasaje de la Biblia para este mensaje, me di cuenta de algo que yo no había notado. Y es que Jesús estaba predicando y dice que estaba predicando a multitudes. ¿Dónde estaba predicando? A un lado del mar de Galilea. ¿Y Simón qué estaba haciendo? Simón no estaba escuchando la prédica de Jesús. Simón no era de las personas que fue a buscar el mensaje de Jesús. Simón estaba trabajando. Simón era un pescador. Había estado trabajando toda la noche pescando. Y en ese momento dice que él estaba lavando sus redes. Por casualidad, por coincidencia, como tú le quieras llamar, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que para Dios nada es coincidencia, nada es casualidad. Dios tenía preparado que Simón estuviera ahí ese día. Y tal vez hay alguna persona que llegó hoy nada más por coincidencia, casualidad. Tal vez alguien te invitó, tal vez tú no querías venir, tal vez nada más ibas a ir a comer con alguien y te dijo, primero llegamos aquí, luego nos vamos a comer, te engañaron. Pero te trajeron el mejor alimento que puedes recibir, que es la palabra de Dios.
Y pues así llegué yo hace 10 años a la iglesia. Mi intención cuando llegué a la iglesia no era buscar a Dios. Lo he contado ya un par de veces, nada más lo voy a repetir muy rápido. Hace 10 años, desde hace como 15, 16 años, mi mamá se hizo cristiana y me empezó a invitar a mí y a mi hermano a la iglesia. Como por 6 años le dije que no. Yo no venía a la iglesia por ningún motivo. Luego me fui yo a estudiar a Monterrey, mi maestría. Y ya casi no veía a mi mamá, casi no la veía. Y venía como cada 3 meses. Y cuando venía, nada más venía el sábado y domingo. Entonces venía y sí quería pasar un tiempo con ella. Entonces le decía, mamá, ¿qué quieres que hagamos el día de hoy? Y ella, pues vamos a la iglesia. Y yo, rayos. Pues bueno, vengo a visitarla. Es a lo único que vengo. A donde usted quiera ir, voy con usted. Pero yo no tenía intención de buscar a Dios. Yo no tenía intención de mi interés. Es más, yo llegaba y me sentaba y empezaba a criticar todo. Empezaba a criticar el sonido, a los que estaban alrededor de mí. Obviamente no les decía, pero en mi mente empezaba a criticar todo. Las sillas, que el aire está muy frío, que no sé qué. Empezaba a criticar todo, empezaba a criticar la persona que compartía algo de Dios. Yo no tenía intención de buscar a Dios. Pero pasó algo que podrá ser coincidencia, podrá ser casualidad, pues podrá ser lo que sea. Una chica que yo conocía a alguien antes, me puse medio nervioso por algo. Ellos no lo saben, pero ellos son parte de este mensaje. Ellos nunca lo habían escuchado. Una amiga que yo conocía unos años antes, me la topé en la iglesia a la que me invitó mi mamá, que les digo que yo no iba con intenciones de buscar a Dios. Y me dijo, oye, ¿a poco? Me escribió por Messenger de Facebook. Y me dijo, oye, ¿a poco eres cristiano? Y yo, no soy cristiano. ¿Por qué o qué? Dice, es que te vi en la iglesia, pensé que eras cristiano. Y yo, no, nada más fui a acompañar a mi mamá. Pero esta chica me parecía muy bonita. Y entonces me dijo, vente a una reunión de jóvenes. Vamos a tener una reunión de jóvenes que no sé qué. Y la verdad acepté la invitación nada más por convivir con ella. Pero en realidad yo seguía sin intención de buscar a Dios. Les digo que me puse nervioso porque aquí está su hermano. Eso ya fue hace como 15 años. Ya pasó eso. Y ese día algo pasó. Pudo haber sido coincidencia, pudo haber sido destino, pudo haber sido lo que sea, pero yo sé que Dios tenía preparado que yo ese día fuera a la iglesia, a esa reunión de jóvenes, porque llegué al lugar, me senté en una silla, pasó Joel, que era el pastor de jóvenes en ese momento, y predicó un mensaje que cambió mi vida. Me acuerdo del título del mensaje, me acuerdo de los ejemplos, me acuerdo de todo lo prédica de ese día de hace 10 años. Se llamaba El Menos Probable. Hablaba de David, hablaba de cómo Dios tenía un plan para él. Y algo en ese mensaje, en ese día, tocó mi corazón, que yo sin creer en Dios, me acuerdo haber hecho una oración y me acuerdo de la oración. Le dije, Dios, yo no creo en ti, pero quiero creer en ti, creo que te necesito, te quiero en mi vida. Y ese día algo pasó, que regresé a Monterrey, busqué una iglesia allá, empecé a ir allá, a la iglesia estuve yendo como 2 años, luego regresé a Zacatecas, busqué una iglesia aquí y aquí estoy. Pero tal vez así estás tú. Tal vez no buscabas a Dios, no te interesaba a Dios. Y por casualidad te llegó el mensaje de Dios como le llegó a Simón. Simón estaba pescando, estaba lavando sus redes. Ahí a un lado tenía a Jesús, al Hijo de Dios, predicando. Y a él no le interesaba. Él estaba en su trabajo, él estaba simplemente lavando sus redes. Pero tuvo el llamado de Dios y lo aceptó. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar el llamado que Dios hace a nuestras vidas?
Tal vez tú puedes decir, yo vengo nada más porque mis papás me traen, mi esposa, mi esposo quiso venir, o mis hijos son los que quisieron venir. Acepta la oportunidad que te está dando Dios para escucharlo. Tal vez vienes por saludar a un amigo, no sé cuál sea la razón por la que vienes el día de hoy, pero acepta la oportunidad que te está dando Dios de escuchar el mensaje más importante que puedes escuchar. Y eso fue lo primero bien que hizo Simón. Aceptó la oportunidad que le dio Dios. Lo segundo que hizo bien Simón fue: obedece a Dios aún en contra de tu propia sabiduría. Vamos a seguir con la historia en Lucas capítulo 5, pero ahora versos 4 al 6 dice así. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Simón era un experto pescador. En ese tiempo, lo más común era que si tu papá o tu familia se dedicaban a un oficio, tú te ibas a dedicar a lo mismo. Simón era de los pocos discípulos de Jesús que ya era una persona un poco más adulta. Él ya estaba casado. Él ya tenía años haciendo pesca. Él ya conocía el mar de Galilea como ningún otro lo podía conocer. Él sabía dónde pescar, dónde salían los peces, a qué hora salían. Él en su mente pudo haber cuestionado a Jesús y decirle: ¿sabes qué? Pues aquí el experto soy yo. ¿Qué consejo puedo recibir de ti si tú eres carpintero? Yo soy el pescador, tú eres el carpintero. ¿Tú cómo puedes venir a decirme a mí cómo actuar y cómo resolver mi vida? ¿Y sabes qué? Lo mismo podemos hacer tú y yo. A veces recibimos enseñanzas de la palabra de Dios, pero nosotros nos sentimos expertos en nuestra vida y decimos: no, Dios, creo que tu consejo no es tan bueno. Creo que yo tengo más sabiduría, yo conozco más mi problema y creo que lo voy a resolver a mi manera. Y a veces dudamos en obedecer a Dios y a su consejo. Qué bueno que Simón no hizo eso. Y cuando digo que no hizo eso, no quiere decir que a veces no reneguemos con Dios y no nos desahoguemos con Dios. Porque Simón sí sacó como sea su frustración y sí le dijo: maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho toda la noche y no hemos pescado nada. Pero no se quedó ahí. Dijo: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y ¿sabes qué? Tal vez tú ya has intentado seguir la instrucción de Dios, tal vez has estado orando, has estado buscando a Dios, has estado tratando de seguir el consejo de Dios y aún no ves nada. Lo que te puedo decir es que no te canses y vuelve a echar las redes. Vuelve a insistir en lo que Dios te está dirigiendo. Si Dios te está diciendo algo, sigue insistiendo en obedecer a Dios. Estoy seguro que muy pronto van a estar tus redes llenas de peces. Muy pronto vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Pero aquí quiero poner un paréntesis. Dios no es un Dios mágico. Porque a veces pensamos que porque ya me hice cristiano, ya le pedí ayuda a Dios, ya todo va a cambiar de un momento a otro como por arte de magia. Tal vez si ya me hice cristiano, le pedí ayuda a Dios, la enfermedad va a desaparecer, los problemas van a desaparecer, el sentimiento de soledad va a desaparecer, la depresión va a desaparecer, las dificultades van a desaparecer, y no es así. Probablemente le pidas ayuda a Dios y muchas de esas cosas sigan igual. En el exterior puede todo eso seguir igual. La enfermedad puede que siga allí. Los problemas en tu matrimonio tal vez sigan allí. La soledad. Tu suegra tal vez todavía esté allí.
Digo el chiste porque no tengo suegra. Si lo dijera, no dijera el chiste. Pero ¿sabes qué sí cambia? Cuando buscas a Dios, cuando vas a la palabra de Dios, cuando vas a la oración, te aseguro que va a cambiar tu interior, tu forma de ver las cosas. Porque lo que Dios quiere hacer primero es cambiar tu interior, tu percepción, tu forma de ver las cosas. La enfermedad, el problema, las circunstancias probablemente sigan allí, pero tú ya no vas a ser el mismo. Nosotros ahora somos los que vamos a ver todas las cosas de una nueva manera. Ahora nosotros vamos a ver las cosas de manera diferente. El que estaba triste, ahora va a ver las cosas de manera positiva. El que estaba solo, ahora va a ver que está rodeado de personas que lo aman y que Dios lo ama. La persona que está en enfermedad sabe que Dios está con él y que aún cuando muera va a tener una eternidad con Dios. Y ese es el milagro más grande. De personas que estábamos muertas y ahora podemos decir que estamos vivas. Dice la palabra de Dios, mi hijo que estaba muerto volvió a la vida. Y eso somos tú y yo cuando aceptamos a Dios y algo en nuestro interior cambia. Es cuando verdaderamente empezamos a vivir. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos y hoy podemos decir que por primera vez estamos vivos? Y eso fue la segunda cosa que hizo bien Simón. Primero aceptó el llamado de Dios y luego obedeció a Dios aún en contra de su propio razonamiento. Lo tercero que hizo bien Simón fue no caminar solo. El tercer consejo es no camines solo. Seguimos con la historia en Lucas capítulo 5, pero ahora versos 6 y 7, y dice así. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Simón no andaba solo. Tenía compañeros que estaban con él. Y cuando obedeció a Dios y empezó a ver la bendición de Dios con los peces, les gritó a sus compañeros, ¡hey, ayuda! Son tantos peces que nos vamos a hundir. Y le pasaron unos peces a la otra barca y dice que eran tantos que las dos barcas estuvieron a punto de hundirse. Y sabes que en la vida cristiana eso pasa muy seguido. La vida no es perfecta. Van a pasar cosas y vamos a necesitar amigos, vamos a necesitar personas de fe que vayan en la misma dirección que nosotros, que nos ayuden a salir adelante. Y a veces te va a tocar celebrar con alguien y a veces te va a tocar llorar con alguien, levantar a alguien, animar a alguien. Y a veces lo vas a hacer tú y a veces lo va a hacer alguien más contigo. Pero Dios nos enseña a no caminar solos. No camines solos. Busca a alguien, busca verdaderos amigos que te hablen de Dios. Busca verdaderos amigos que te impulsen, que te animen. Busca amigos que oren por ti. Busca amigos con quien puedas tú tener la confianza de hablar de tus pecados. Dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros como humanos podemos perdonar pecados. Pero dice la palabra de Dios, confiésense los pecados unos a otros para que así sean sanados. Si tú quieres sanar heridas de tu corazón, si tú quieres sanar cosas de tu pasado, necesitas encontrar personas con las que puedas hablar de todas esas cosas. Y entonces así va a empezar un proceso de sanación en tu vida. Pero necesitas personas de fe que te acompañen. Necesitas personas a quien rendir cuentas, que te ayuden a tener un orden en tu vida. Y no van a ser todos, no va a ser cualquiera, pero elige las personas correctas. Y por último, lo bueno que hizo Simón fue abrazar su nueva identidad. Para eso vamos a continuar con Lucas capítulo 5, ahora versos 8 al 11. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor,
por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar la identidad que Dios nos da? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro pasado y aceptar lo que Dios dice de nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestras inseguridades, a dejar nuestras fallas, nuestros errores en el pasado y aceptar la identidad que nos da Dios como hijos de Dios, y aceptar lo que Él dice de nosotros, y aceptar el llamado y aceptar las instrucciones? Porque ¿sabías que Dios no nada más te quiere ayudar en el problema que tienes ahorita? Dios no nada más te quiere ayudar con una enfermedad o con lo que sea que le estés pidiendo a Dios. Dios ahora te quiere usar como herramienta para que otras personas conozcan de su amor, de su verdad, de su palabra. Y lo podemos ver en Simón, que en el simple momento de él aceptar ese llamado, de él aceptar las instrucciones de Dios, ya pescó otras 2 personas que conocieron a Jesús. Si te fijas, al Simón aceptar el llamado de Dios, lo acompañaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que en ese momento también dejaron todo y siguieron a Jesús. Por lo general, cuando tú sigues a Dios, cuando sigues a Jesús, Dios te va a usar, aun cuando no te das cuenta, y personas a tu alrededor van a conocer a Jesús. Y eso es a lo que estamos llamados todos, no solamente los pastores. Todas las personas estamos llamados a compartir de Dios y a que más personas conozcan su verdad. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a dejar todo lo que pensamos de nosotros mismos y aceptar la identidad que nos da Dios? Y quiero terminar con esto. Y te lo digo desde un punto en el que yo en este momento estoy luchando con creerle a Dios, en que Dios puede usarme, en que Dios me permita liderar, en que Dios me permita compartir la palabra de una manera en que personas puedan aceptar a Dios en su corazón, porque a veces lo dudo. En octubre del año pasado tuvimos una reunión con los pastores. Vino el pastor Víctor Echavarría de Estados Unidos, que es el pastor de nuestro pastor Joel, y trajo a una persona de su equipo que nos puso unas dinámicas ahí en el equipo principal. La primera dinámica estaba bien padre, me gustó mucho porque era hablar, cada quien, estábamos 6 personas, estaban los pastores, Joel Magos, Samuel Lowe, Carito y yo. Y dijeron, van a decir algo positivo que tiene cada persona. Entonces ahí está bien padre, todos me empezaron a decir, Luis, eres muy positivo, siempre estás dispuesto a apoyar, siempre estás sirviendo. Hasta ahí todo bien, yo estaba bien feliz de sí, soy así. Bien modesto también. Pero la siguiente dinámica fue la siguiente. Ahora van a hablar algo, a cada persona, todos tienen que decirle algo de qué cosa necesita mejorar. Esa ya no me gustó tanto. Bueno, cuando me tocó decirles a ellos sí, pero ya cuando me tocó escuchar lo que dijeron de mí ya no estaba tan padre. Y algo de lo que la mayoría repitió fue que necesitaba confiar más en mí, que ellos veían que Dios me usaba mucho, pero la verdad es que yo batallo mucho con eso. Muchas veces me siento incapaz, me siento con muy poca sabiduría, me siento que es mucha la responsabilidad y que yo no tengo la capacidad. Y me empezaron a decir que necesitaba trabajar en eso porque ellos veían que Dios quería hacer más cosas a través de mí. Llegó apenas 2 meses después y me dice el pastor Joel lo que les platicaba al inicio: Luis, te toca organizar el campamento
Y por eso les digo que me dio tanto miedo, porque me dijo, tú organízalo, tú sabes. Y sí fue así. Ahora en el campamento casi ni lo vi, nomás llegó unos ratillos, llegaba, predicaba y se iba. Y dice, ¿y el pastor dónde está? ¿Cómo me puede dejar solo? Gracias a Dios hubo un montón de gente, de equipo, adultos y jóvenes que la verdad lo hicieron increíble. Todo salió muy bien gracias a ustedes. Pero era una lucha que tengo o que tenía, no sé, pero que Dios me ha ido mostrando algo y es algo que te quiero mostrar en este momento. En estos 2 días que ha terminado el campamento, he recibido un montón de mensajes de gente del equipo, como 80 mensajes, solo escogí 5 para leerlos junto contigo. Y si pudieran ponerlos ahí en la pantalla, los voy a leer muy rápido. Casi todos los mensajes tienen este tono, ninguno dice nombres, no se preocupen si de pronto ves tu conversación por ahí. Dice, Luis, no tengo palabras, estoy tan agradecida con Dios y contigo, no sabes lo mucho que significa para mí que me hayas invitado a través de todo esto. Dios me habló y sanó una parte de mi corazón, porque en la otra iglesia yo sentía que nunca era lo suficiente para Dios, porque no me dejaban participar en cosas así. La siguiente, por favor. Luis, buen día, quería agradecerte mucho la invitación al campamento, me gustó mucho y créeme que me sirvió como no te imaginas. Las prédicas, el trabajo, lo que sentí, lo que viví, todo me sirvió. Dios me mostró y cambió muchas cosas en mí, gracias. El siguiente, gracias, estuvo padre Luis, la verdad al momento sí quería tirar la toalla, pero eso no era opción. Me siento triste Luis, porque pude ver todo con felicidad. Pude abrir mis ojos y ver las cosas y ahora me pregunto de cómo tu mente puede hundirte y no darte cuenta. Y ahora no entiendo por qué tuve que ver las cosas de otra manera cuando puedes verlas de una buena manera. La mente es muy fuerte, Luis, y aún me quiere ganar. La siguiente, por favor. Mi Luis, muchas gracias por tus palabras, lo hago con la misma intención que todos, que el reino de Dios siga avanzando y sentí muy bonito y muy agradecido el ver cómo tantos jóvenes eran tocados por el fuego de Dios. Esa fue una gran recompensa. Gracias a ti por guiarnos y tenernos tanta paciencia, te quiero mucho mi Luis. Gracias Luis por tomarme en cuenta, por la oportunidad y por tus palabras, solo para que sepas que esto fue una bendición y una oración contestada. Yo ya deseaba en mi corazón servir de alguna otra forma en la iglesia y que Dios nos siga usando y bendiciendo para su gloria. Esos son algunos de un montón de mensajes, les digo. Solo son pequeños que escogí. Pero te quería decir esto. Algo que aprendí en esta experiencia es que la bendición de Dios, gracias a Dios, no depende de ti ni de mí, no depende de nuestra sabiduría, no depende de lo que somos, no depende de nuestro pasado, no depende de lo que sabemos, depende de Dios. Si estuviera en nuestras manos, en nuestra sabiduría, estamos perdidos, porque nosotros tenemos muy poco que ofrecer, tenemos muy poco que hacer, pero gracias a Dios es que solo somos instrumentos, herramientas de Dios, y que lo único que tenemos que hacer es ponernos en sus manos, confiar en Él, en su dirección, en su sabiduría, y Él hace todo lo demás. Y eso es real para cosas de la iglesia como para cosas personales, familiares o de lo que te imagines. Solamente confía en Dios, sigue su dirección y te aseguro que Él te va a sorprender con las bendiciones que va a traer a tu vida. Obedécele a Dios y te aseguro que Él va a traer mayores bendiciones de las que tú te imaginas. Créele a Dios. Deja atrás si tienes pensamientos que te hacen sentir rechazada, que no mereces o que no puedes, porque no depende de eso. Probablemente sean verdad todo lo que creemos de nosotros. Probablemente sí, nuestro pasado, sí, nuestra capacidad es poca, pero todo depende de Dios. Solamente obedece a Dios y créele que ahora eres una nueva persona y que Él está contigo y que no estás solo y que Él nos bendice a pesar de todo lo que somos. Y quisiera terminar nada más leyendo contigo Isaías 55:9.
Dice así: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tal vez en tu mente tú no puedas ser herramienta de Dios santa, pero Dios tiene un propósito para ti más grande de lo que te imaginas. Para ti, para tu familia, para las personas que están a tu alrededor. Dios te quiere usar. Dios te quiere santificar, Dios te quiere bendecir. No importa tu pasado, no importa de dónde vienes, no importa dónde estás ahorita. Dios tiene planes más altos y mejores que los que podemos imaginar. Te invito a que terminemos con una oración. Si te puedes poner de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para ti y que haya sido Dios quien haya hablado a tu vida. Y yo no sé si se te hizo un mensaje muy sencillo, pero creo que la palabra de Dios es lo único que puede transformar nuestras vidas. A veces queremos dar sabiduría humana cuando no hay nada mejor que la palabra de Dios. Y te aseguro que si buscas en oración, que si lees tu Biblia, no necesitas muchos predicadores, no necesitas más. Dios te va a ayudar. Y obedécele a Dios, créele a Dios. Yo sé que Él está obrando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos retos, pero yo sé que Dios está animándonos. Yo sé que Él es quien va a levantar a su pueblo y que vamos a ver un montón de vidas transformadas y que esta ciudad va a ser transformada y que ahora Zacatecas va a ser conocido como una ciudad que busca a Dios.